¿Me escuchan? Buenos días. Buen día, doctor. Sí Buenos se días, doctor, escucha. si se escucha. Muy bien, gracias. Están viendo la pantalla, ¿no? Sí, Sí, doc. doctor. Ya, gracias. Entonces, vamos a comenzar con este tema referente a el sistema endocrino. Lo que vamos a ver ahora son las glándulas hipofisiarias, la glándula llamada hipófisis o glándula pituitaria, que está relacionado con el hipotálamo hacia la parte superior. Y vamos a ver esa interrelación que existe entre estas dos estructuras del sistema endocrino. Acá tenemos la glándula hipófisis, ¿no? Fíjense ustedes, la adenohipófisis, la neurohipófisis, el tallo hipofisiario y por sobre tenemos el hipotálamo en la parte superior. Es importante ir mencionando algunos aspectos histológicos para poder hablar de la acción de las diferentes hormonas. Sobre la glándula hipófisis encontramos al quiasma óptico. Aquí estaría parte del quiasma óptico. Ahí es donde se produce el entrecruzamiento del quiasma óptico. Recuerden ustedes el nervio óptico que viene de ambos globos oculares, se entrecruza y eso forma el quiasma óptico y está sobre la glándula hipófisis. Ahora otros elementos, fíjense, acá está la eminencia media, el hipotálamo. En realidad, la eminencia media es parte del hipotálamo. Aquí tenemos algunas fibras nerviosas, esto de rojo, que a nivel de la eminencia media van a vaciar su contenido acá a estos vasos. Fíjense que hay una excelente irrigación, una buena irrigación de la glándula hipófisis, sobre todo la adenohipófisis. Entonces, el hipotálamo va a vaciar su contenido en estos vasos de la eminencia media, que es parte del hipotálamo, y esa secreción de hormonas se va a dirigir hacia la adenohipófisis. Reitero, la adenohipófisis está muy bien irrigada. Entonces, vamos a ir repasando cómo el hipotálamo se correlaciona con la adenohipófisis a través de los vasos sanguíneos a nivel de la eminencia media. La eminencia media también está en relación con el tuber cinereum que vamos a ver acá. Lo que continúa la eminencia media es el tuber cinereum. Y tenemos luego el tallo hipofisial. La hipófisis es una glándula que tiene más o menos el tamaño de una arveja, tiene 1 centímetro de diámetro. Su peso es de 0,5 a 1 gramo. Recuerden ustedes que está ubicado en la silla turca, ¿no? La silla turca dependiente del hueso esfenoides. Las partes, ya hemos indicado, las partes de la hipófisis, la adenohipófisis, la neurohipófisis y la parte intermedia, que no tiene mucha función. Tiene función sobre todo en los seres humanos, la adenohipófisis y la neurohipófisis. Ambas estructuras tienen un origen diferente. Fíjense que la adenohipófisis se origina en el epitelio faríngeo, a nivel de la faringe, en la cavidad oral. De allí se invagina el epitelio y se dirige hacia la ubicación en la silla turca, embriológicamente.
se origina a partir de la bolsa de Rathke. Entonces, reitero, la hipófisis se origina en el epitelio faríngeo, va hacia lo que en el futuro va a ser la silla turca, y allí se va a relacionar, va a entrar en contacto con la neurohipófisis. La neurohipófisis, esto es la parte posterior, viene como una evaginación desde el hipotálamo. Embriológicamente comienza a descender la neurohipófisis y se encuentra con la adenohipófisis. Ambos se van a juntar y van a formar lo que es la hipófisis. Ese es el origen embriológico. Bien. En esta adenohipófisis existe, vamos a comenzar a ver lo que es la adenohipófisis. Existen diferentes tipos celulares. Diferentes tipos celulares que van a formar diferentes hormonas. ¿Alguien podría indicarme las hormonas que se producen en la adenohipófisis? ¿Alguien recuerda? Esto lo recuerdan por embriología, por histología. ¿Qué hormonas produce la adenohipófisis? ¿Alguna hormona que podría mencionar? Están la folículo estimulante, la hormona luteinizante, la hormona del crecimiento, la hormona de la glándula suprarrenal, la hormona prolactina, la hormona, las hormonas que van a estimular la glándula tiroides. Entonces, ahí vamos a encontrar 5 tipos celulares. Se llaman células somatotropas. Las somatotropas, ¿qué van a hacer estas células? Van a producir la hormona del crecimiento, que se abrevia GH. Son palabras que vienen del inglés. Luego tenemos las células corticotropas, que van a formar la corticotropina, o llamado también hormona adrenocorticotropina. Tenemos células tirotropas, que van a formar la tirotropina, que se abrevia TSH, o también se llama hormona estimulante de la glándula tiroides. Tenemos las hormonas gonadotropas, es decir, las células gonadotropas, estas células van a producir las hormonas gonadotropas. Estas hormonas gonadotropas van a ser la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Luego tenemos las células lactotropas, que van a producir la prolactina. Se abrevia PRL, que va a producir la leche. Estas hormonas somatotropas son las que se encuentran en mayor cantidad, en un 30-40%. Tienen una característica: al teñirse con compuestos ácidos, tienen afinidad por los compuestos ácidos, por lo cual se les llama acidófilas. Y cuando estas células somatotropas se hipertrofian por un tumor, a esos tumores se les llama tumores acidófilos, porque sus células tienen esa característica. El 20% son las células corticotropas, las que van a producir, como hemos dicho, la ACTH, la hormona adrenocorticotrófica. Y el resto va a corresponder al 3 al 5%, el resto de las células, ¿no? Estamos hablando de las gonadotropas, estamos hablando de las hormonas de tirotropa, de las células tirotropas, de las células gonadotropas. Eso en cuanto a las células de la adenohipófisis. La neurohipófisis
o sea, esta parte posterior, ¿no? La neurohipófisis va a estar en relación con células que van a producir, que van a almacenar hormonas. Esas hormonas se van a producir en el hipotálamo. En el hipotálamo tenemos unas células llamadas neuronas macrocelulares. Son células grandes que corresponden a, vamos a mencionar, al núcleo supraóptico y paraventricular, que envían fibras y por su axoplasma van a enviar hormonas hacia la neurohipófisis. ¿Alguien recuerda qué hormonas produce la neurohipófisis? ¿No? Tenemos la hormona antidiurética y la oxitocina, las dos hormonas. Bien, entonces hemos visto que la hipófisis tiene relación con el hipotálamo. El hipotálamo tiene una característica que va a ser producir hormonas de liberación y de inhibición. Algunas hormonas de liberación se van a dirigir hacia la hipófisis y van a liberar hormonas, otras van a inhibir. Entonces, la adenohipófisis va a depender del hipotálamo. El hipotálamo envía estímulos a través de hormonas, pero a su vez, el hipotálamo recibe diversos estímulos para actuar, ¿no? Por ejemplo, estímulos dolorosos, estados emocionales, estímulos olfatorios, la misma parte afectiva, el control de nutrientes, electrolitos, la cantidad de agua. Estos van a estimular al hipotálamo. Fíjense, si hay poca agua en la sangre, el hipotálamo va a estimular a sus células para formar la hormona antidiurética, que se va a liberar por el axoplasma hacia la neurohipófisis. Y la neurohipófisis va a liberar esta hormona, que va a ir a los riñones a absorber el agua. Entonces hay esta interrelación del hipotálamo con diversos estímulos de su entorno y de estructuras cerebrales de nivel superior. Vamos a ver el sistema porta, se llama así, sistema porta hipotalámico hipoficiario de la adenohipófisis. Este es el sistema porta hipotálamo hipoficiario. Son todos estos vasos, acá dice, vasos portales hipotalámicos hipoficiarios. Estos vasos van a estar en relación con el hipotálamo en la eminencia media y en el tuber cinerio. Y ahí va a vaciar el hipotálamo su contenido y este se va a dirigir a la adenohipófisis. O sea, la hipófisis es una glándula muy vascularizada. Por eso lo que hemos mostrado aquí en la imagen, la eminencia media, que está en relación con los vasos del sistema porta hipotálamo hipoficiario. Van a secretar el hipotálamo hormonas a la eminencia media, luego al tuber cinerio. El tuber cinerio es una prolongación, ya les había mencionado, del hipotálamo. Bien, ¿cuáles son esas hormonas que el hipotálamo libera? Tiene que liberar al sistema, al porta hipotálamo hipoficiario en la eminencia media, para que la adenohipófisis libere hormonas. Esas hormonas que libere el hipotálamo van a ser la tiroliberina.
la tiroliberina u hormona liberadora de la tirotropina, que es la TDH. Esto viene de palabras en inglés. La corticoliberina u hormona liberadora de la corticotropina, CRH, esa es la corticoliberina, que va a hacer que la adenohipófisis produzca la ACTH, la hormona adrenocorticotrópica. Luego libera la somatoliberina u hormona liberadora de la hormona del crecimiento. Esta es la abreviación de la hormona liberadora del crecimiento. Y también va a liberar una hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, que es la somatostatina. También va a liberar la corticoliberina u hormona liberadora de las gonadotropinas, se abrevia así, hormona liberadora de las gonadotropinas, que va a hacer que la adenohipófisis produzca dos hormonas que ya hemos mencionado, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Por otro lado, va a producir el hipotálamo la hormona inhibidora de la prolactina, ¿no? Que es la hormona, se abrevia la P, la I y la H, que esta es una hormona eh, que tiene también la denominación de dopamina por su composición. Bien, vamos a pasar a ver ahora la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento se abrevia GH, viene de las palabras en inglés. Vamos a utilizar esta abreviatura en la exposición de la hormona del crecimiento, GH. La hormona del crecimiento se caracteriza por tener un efecto sobre todas las células del cuerpo, sobre todas las células. No es como otras hormonas, por ejemplo, la TSH, la hormona estimulante de la tiroides, solo actúa en las glándulas tiroides o sobre las glándulas eh, suprarrenales. Esa es una de las diferencias que tiene la hormona del crecimiento. Y como su nombre lo indica, ¿qué va a hacer la hormona del crecimiento? Va a hacer crecer a las células, va a estimular la mitosis, va a hacer que las células se diferencien, va a estimular el crecimiento óseo, el crecimiento muscular. Eso hace de manera general y vamos a ver algunas características de estas. También tiene efectos metabólicos. Y quiero que memoricen muy bien esto de los efectos metabólicos. Los efectos metabólicos van a estar en relación a las proteínas, las grasas y el azúcar. Todas las hormonas que vamos a repasar tienen relación con estos tres componentes de la alimentación: proteínas, grasas, hidratos de carbono. Por eso quiero que memoricen, porque a veces en el examen se les pregunta por qué estas son funciones importantes que tienen. Por ejemplo, si hablamos de las hormonas corticoides, actúan sobre las proteínas, sobre las grasas, sobre los hidratos de carbono. Hablamos sobre la insulina, actúa sobre las proteínas, sobre grasas, etc. Hablamos sobre las glándulas tiroides de igual manera. Actúan sobre las proteínas, grasas y hidratos de carbono. O sea, hay que diferenciar la acción de cada una de estas hormonas. Por ejemplo, en la hormona del crecimiento sobre las proteínas. ¿Qué hace? Miren, para que crezca la persona, ¿qué tiene que hacer? Es depositar proteínas en sus diferentes células y esto hace crecer. Entonces, ¿qué hace la hormona del crecimiento? Sintetiza y deposita proteínas. Cuando uno habla de síntesis y depósito de proteínas, tiene que venir de inmediato a la mente. Si uno habla de síntesis de proteínas, entonces uno dice, entonces para síntesis proteica utilizas aminoácidos.
O sea, la hormona del crecimiento va a transportar aminoácidos hacia el interior de las células, ¿no? Si no, no habría síntesis de proteínas. ¿Y qué más? Por otro lado, uno trae a la mente, bueno, si hay síntesis de proteínas, tiene que haber una información que venga desde el núcleo. El DNA debe generar una transcripción de información, viene el RNA mensajero, que se va a dirigir hacia los ribosomas, donde se produce la traducción de cómo se van a ensamblar los aminoácidos. O sea, uno habla de síntesis proteica, ya te vienen todos esos elementos, aminoácidos, información desde el núcleo. Y esto produce la síntesis de proteínas, lo cual va a incrementar la masa muscular magra del cuerpo. Eso es lo que hace la hormona del crecimiento. No es complejo, ¿no? Hablas de proteínas en la hormona del crecimiento, ya dices, bueno, para crecer tiene que sintetizarse proteínas. Y luego, sobre las grasas, moviliza las grasas para proporcionar energía. Entonces, es otro concepto. Movilización de las grasas para usar como fuente de energía. Por otro lado, ¿qué hace la hormona de crecimiento sobre los hidratos de carbono? Aumenta la glucosa, aumenta el azúcar en la sangre. Esto disminuye el uso de la glucosa por las células. Habitualmente las células utilizan glucosa, pero lo que hace la hormona del crecimiento es disminuir el uso de glucosa y aumentar la glucosa en sangre. En resumen, la hormona del crecimiento sintetiza proteínas, moviliza las grasas y aumenta la glucosa en la sangre. Algunos aspectos en relación a las proteínas. Si se dice que la hormona del crecimiento sintetiza proteínas, almacena proteínas, deposita proteínas, entonces está disminuyendo el catabolismo de las proteínas y los aminoácidos, evita la destrucción. Por eso la hormona del crecimiento se le conoce también como ahorradora de proteínas. Esto ya hemos indicado, ¿no? ¿Qué hace la hormona del crecimiento sobre las grasas? Moviliza las grasas para utilizar como fuente de energía. Entonces vamos a ver algunos aspectos en relación a esta movilización de grasa. ¿De dónde va a sacar grasa? Del tejido adiposo. De ahí moviliza las grasas. Va a convertir los ácidos grasos en acetilcoenzima A y esta es la que se utiliza como energía. Entonces, si hay un exceso de hormona del crecimiento, va a mover grasas en exceso también. El hígado va a formar el ácido acetoacético porque hay mucha grasa y eso va a generar, a liberar esta grasa, una cetosis. Por otro lado, va a haber una esteatosis hepática. Esto es cuando hay un exceso de hormona del crecimiento. Normalmente no ocurre esto, ¿no? Pero cuando si hay un exceso, se produce esta cetosis. Y vamos a ver que hay otras hormonas que también producen cetosis, lo vamos a ver en su momento. Luego, este otro aspecto. Vamos a redundar un poco sobre el azúcar. ¿Qué hace la hormona de crecimiento en relación a la glucosa? Aumenta el azúcar en la sangre. Esto tiene que quedar, ¿no? Que aumenta, disminuye el uso de azúcar por las células. Y aquí vamos un poquito a redundar sobre este aspecto. Para aumentar el azúcar en la sangre, la hormona de crecimiento va a disminuir la captación, esto ya les había mencionado, evita que las células capten azúcar, sobre todo el músculo esquelético y el tejido adiposo. Por otro lado, también aumenta la producción hepática de glucosa. Está aumentando la glucosa en la sangre.
Y como hay un aumento de glucosa en la sangre, ustedes saben muy bien, por histología, que cuando una persona aumenta su glucosa en sangre, paralelamente debe liberar insulina. Entonces, incrementa la insulina, porque está aumentando el azúcar. Pero hay una característica de que las células se vuelven un poco resistentes a la insulina. La insulina no puede cumplir ese efecto de llevar el azúcar a las células. Hay una resistencia. Ahora, la hormona del crecimiento, que se abrevia GH, o sea, como ustedes están viendo, tiene esa función de aumentar el azúcar en la sangre. Esa es su función. Y cuando uno habla de aumentar azúcar en la sangre, uno habla de que, bueno, acá se puede generar una diabetes. Pero esto se genera la diabetes cuando hay un exceso de la hormona del crecimiento. Por eso se dice que la hormona del crecimiento es diabetógena y sobre todo produce una diabetes 2. Entonces, lo que hace lo que hace la hormona del crecimiento es disminuir el uso de glucosa y de proteínas. Lo que más utiliza son ácidos grasos para una fuente energética. O sea, la insulina no va a poder, se libera, pero no va a poder cumplir esa función porque disminuye la sensibilidad para introducir el azúcar en las células. Necesidad de insulina y de hidratos de carbono para estimular el crecimiento por la hormona del crecimiento. Fíjense, para crecer necesitamos un aporte energético, necesitamos proteínas. Lo que hace la hormona del crecimiento es actuar en base a los hidratos de carbono. Si no habría hidratos de carbono en una persona, esto significa de que no está actuando de manera adecuada el páncreas y no está recibiendo la persona glucosa de manera adecuada, la persona no crece, no va a desarrollar. Porque la glucosa va a contribuir a ese material energético también del cuerpo y la insulina, ¿cómo contribuye al crecimiento? Con ese efecto que ya hemos mencionado. ¿Qué hace la hormona del crecimiento sobre las proteínas? Ya les he mencionado. Sintetiza las proteínas, transporta aminoácidos al interior de las células. La insulina tiene esa función también. Transporta aminoácidos hacia el interior de las células y también transporta glucosa. En resumen, la hormona del crecimiento para actuar necesita hidratos de carbono y necesita de la insulina, que el páncreas produzca insulina. Si no hay páncreas y no hay glucosa, no hay crecimiento. Bien, la hormona del crecimiento, ya hemos visto entonces los efectos metabólicos sobre las proteínas, las grasas, hidratos de carbono. Vamos a ver cómo actúa en otros tejidos. La hormona del crecimiento estimula el crecimiento como habíamos mencionado en principio, de todos los tejidos. Pero su efecto más evidente que nosotros vamos a poder observar es en el tejido esquelético, porque cuando una persona crece, es el tejido esquelético el que se alarga, ¿no? Entonces, tiene que estimular a las células condrocíticas, a las células osteógenas, para que aumenten tejido óseo.
va a estimular la producción de condrocitos y células osteógenas. Ustedes saben muy bien que los condrocitos deben transformarse en células osteógenas para formar hueso nuevo. A eso se refiere. Y el crecimiento óseo va a estar estimulado por dos mecanismos, ¿no?, que vamos a ver a continuación. Primero, la hormona del crecimiento actúa sobre los huesos largos donde existe el cartílago hipoficiario. Entre la epífisis y la diáfisis, ustedes saben muy bien que existe el cartílago epifisiario. Este cartílago va a ir osificándose, va a ir haciendo que crezca las células condrocíticas, las células osteoblásticas, hace crecer, ¿no?, sobre todo en la adolescencia. Y cuando termina la adolescencia, se osifica el cartílago de crecimiento y se sueldan la diáfisis con la epífisis y ya no crece más. Entonces, en todo ese periodo de desarrollo estimula. Por otro lado, eh, la hormona del crecimiento estimula a los osteoblastos. Recuerden ustedes que continuamente nosotros estamos formando hueso a nivel del periósteo óseo y en el interior de las cavidades se va depositando hueso nuevo. Y el hueso viejo se va eliminando. Y aquí ya debemos hablar de los osteoblastos. Entonces hay dos células, el osteoblasto que forma hueso nuevo y el osteoclasto que destruye el hueso viejo. Entonces, los osteoblastos, al hacer crecer el hueso, son estimulados por la hormona de crecimiento. Y el grosor de los huesos aumenta durante toda la vida, especialmente los huesos membranosos. En una persona mayor, ¿no?, vamos a ver que cambia el aspecto de su rostro. Ustedes ven una persona mayor, va a cambiar el aspecto, porque la mandíbula desarrolla un poco, ¿no? También se van a engrosar los huesos del cráneo y va a haber una protuberancia sobre los ojos. Entonces continúa el desarrollo. Bien, la hormona del crecimiento ejerce muchos efectos eh, a través de una sustancia llamada somatomerina. Bien, cuando hablamos de la hormona de crecimiento, vamos a relacionarlo con la somatomerina. La somatomerina se forma en el hígado. Para poder actuar, la hormona de crecimiento tiene que formar la somatomerina. Esta es una sustancia intermediaria y esta es la que va a estimular el crecimiento óseo. Esta somatomerina, existen muchas somatomerinas. Se las llama factores de crecimiento similar a la insulina. Por eso se abrevia IGF, factor de crecimiento parecido a la insulina. Y dentro de estas IGF, la IGF-1 es la más importante, la cual se llama también somatomerina C, la somatomerina C. Esta somatomerina C es la sustancia intermedia que va a estimular el crecimiento. Por ejemplo, en los niños que no tienen esta somatomerina, sin embargo, la hormona de crecimiento es normal, no crecen. También se ha visto esto en los pigmeos africanos. Los pigmeos africanos no producen la somatomerina o la IGF-1, tampoco crecen. Hay otro síndrome, el síndrome de Laron, que también es un enanismo, donde la hormona del crecimiento, para estimular, tiene que unirse a receptores y formar la IGF, que es la somatomerina, y por consiguiente no hay formación de somatomerina, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, se ha visto también que
tiene cierto efecto la hormona del crecimiento sobre los condrocitos para estimular el crecimiento, pero es importante esta sustancia. Entonces, en resumen, la hormona del crecimiento debe actuar sobre la somatomerina C o la IGF-1 y esta es la que estimula el crecimiento. Si no hay la IGF-1, la persona no crece. La hormona de crecimiento tiene una duración de menos de 20 minutos y la IGF o somatomedina tiene mayor duración por el efecto que tiene. Bien, regulación de la secreción de la hormona del crecimiento. Miren, la hormona de crecimiento se produce durante toda la vida, pero va disminuyendo. A una edad avanzada, solo produce el 25% de lo que producía durante la adolescencia. La secreción es pulsátil, ¿no? Existen momentos donde se produce mayor hormona de crecimiento y menor hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento, vamos a ver después, que se produce en situaciones con el estado de nutrición y el estrés. Hay una producción circadiana de la hormona del crecimiento. Decimos circadiana porque lo relacionamos con el día y la noche. Se produce en las 2 primeras horas de sueño profundo, poco mayor en la noche. Aquí tenemos algunos estímulos para la secreción de la hormona del crecimiento. Estimulan la secreción de la hormona del crecimiento. Todo está en relación a la glicemia, a los ácidos grasos, a las proteínas. Si bajan estas sustancias, se estimula la producción de la hormona del crecimiento. Situaciones de traumatismo, de estrés, cuando uno hace ejercicios, la testosterona, los estrógenos también estimulan. En el sueño profundo ya hemos mencionado, en el estadio 2 y 4 se produce hormona del crecimiento, ¿no? ¿Y qué más estimula? La hormona liberadora de la hormona del crecimiento. La grelina, recuerden ustedes, que es una sustancia que participa en la regulación de la alimentación. Inhiben la secreción de la hormona del crecimiento. Un aumento de la glicemia, está en relación, ¿no?, al aumento de glicemia, aumento de los ácidos grasos. En el envejecimiento disminuye la obesidad, inhibe la secreción, también la hormona inhibidora, que es la somatostatina, ¿no? Y la hormona exógena del crecimiento, cuando uno inyecta. Lo mismo, las somatomerinas van a inhibir. Entonces, en ese proceso de desarrollo va variando la concentración de la GH, que es la hormona del crecimiento, en un adulto normal, y la producción es 15, es en nanogramos, es escasa la cantidad, 1,6 y 3 nanogramos por mililitro. Los niños y adolescentes, como están creciendo, tienen más concentración, 6 nanogramos por mililitro. Y cuando se agotan las reservas de proteínas, hidratos de carbono, durante estados de inanición, cuando la persona no recibe alimentación, o la hormona del crecimiento aumenta a 100 gramos por mililitro. En procesos infecciosos, agudos, crónicos, también se estimula la hormona del crecimiento. Aumenta también en el UASI-ORCO. El UASI-ORCO es una desnutrición por déficit proteico. El UASI-ORCO va a estimular también la producción de la hormona del crecimiento. Función del hipotálamo, de la hormona liberadora, de la hormona del crecimiento y de la somatostatina en el control de la secreción de la hormona del crecimiento. En esto ya hemos mencionado, hemos dicho, ¿no?, cómo el hipotálamo va a controlar el hipotálamo a la hipófisis para que produzca la hormona del crecimiento. Existe la hormona liberadora de la hormona del crecimiento que
se produce en el hipotálamo. Esto va a depender de la concentración de glucosa. Si la persona está en sensación de hambre o de saciedad, la glucosa va a aumentar y esto estimula al hipotálamo, ¿sí? A los núcleos arqueado y ventromedial del hipotálamo. Si existe poca azúcar, ya hemos visto que cuando hay poca azúcar, tiene que estimularse la producción de la hormona del crecimiento. Y lo que hace el hipotálamo es aumentar el factor liberador de la hormona del crecimiento. Luego, existen neuronas periventriculares cerca del hipotálamo que producen la somatostatina que inhibe a la hormona del crecimiento. También hemos visto a un principio cómo el hipotálamo recibe señales cuando una persona está estresada, las emociones, los traumatismos. Estos van a estimular para que el hipotálamo produzca el factor liberador de la hormona del crecimiento y este estimule a la adrenocórtex. Bien, entonces, ¿qué hace la hormona del crecimiento? El factor liberador de la hormona del crecimiento. Se une a receptores de la adenohipófisis, el AMP cíclico que hemos visto en la anterior clase, y esto va a estimular la síntesis de proteína. También va a estimular a los genes para que la hormona del crecimiento, porque la hormona del crecimiento es una proteína, se estimula la síntesis. Bien, algunas anomalías. El panhipopituitarismo. A ver, ¿quién sabe qué significa la palabra pan? Hipo, bueno, es disminución. Pituitarismo, la hipófisis. Y la palabra pan, ¿qué significa? A ver, ¿quién sabe? Se dice panhipopituitarismo. ¿Hace referencia a todo, tal vez, doctor? Está muy bien. Ese es lo correcto. La palabra pan se refiere a toda la glándula. A toda la glándula. Fíjense, la hipófisis que ingrese en ese proceso de panhipopituitarismo, puede ser por un tumor o puede ser congénito, todas las hormonas no se van a producir. No se producen. Disminuye. Imagínense, no hay hormonas sexuales, no hay hormonas tiroideas, no hay hormonas de la glándula paratiroidea, es decir, pancreáticas, o perdón, las suprarrenales, no se estimulan esas glándulas, ¿no? Entonces todo disminuye. Ahora, ¿por qué puede ser en un adulto? Hay tumores, no solamente los mencionamos, esto no les va a apuntar en el examen, algunos tumores que van a crecer en la hipófisis y van a anular las otras células normales. Luego, una trombosis a nivel de la hipófisis, como está bien irrigada, puede haber un bloqueo, ¿no? El enanismo. Eso es, el panhipopituitarismo durante la infancia puede producir el enanismo. Una persona que tiene 10 años va a aparentar 4 o 5 años. Si tiene 20 años, va a aparentar 10 años. Entonces, fíjense, si hay el panhipopituitarismo, la persona no desarrolla la parte sexual, las glándulas tiroideas, la glándula suprarrenal, no va a ir a desarrollar las glándulas tiroideas, etc. O sea, hay un deterioro de todas estas funciones. Ahora, un tercio de los casos de todo este panhipopituitarismo, un tercio de estos pacientitos solo disminuye la hormona del crecimiento. Solo el resto de las hormonas está normal. Esto es cuando vemos personas de pequeña estatura, ¿no? En las universidades, en los circos, en las películas. Son personas inteligentes, tienen su familia, todas las hormonas funcionan bien, la parte sexual, las hormonas tiroideas, la glándula suprarrenal, todas actúan normal, solo la hormona del crecimiento, ¿no? Eh, Estas llevan una vida normal, ¿no? Pueden tener familia, etc. Luego tenemos
el enanismo, el pigmeo africano y el enano de Narón, que ya hemos visto, que la hormona del crecimiento es normal. Lo que falta es la somatomerina C. Ahora, en respecto al tratamiento, antes se tenía que extraer eh, la hormona del crecimiento de las personas, lo cual era difícil, de algunos primates también era complicado, pero actualmente se está estimulando a la bacteria Escherichia coli y de allí se saca la hormona del crecimiento. Se estimula el ADN recombinante y de esta manera se puede hacer crecer a la persona de manera normal. Obviamente hay que usar esta hormona del crecimiento en las primeras etapas de la vida. ¿No? Entonces, se puede utilizar. Ustedes conocen muy bien, algunos deportistas han sido estimulados y pueden desarrollar, ¿no?, el crecimiento. El gigantismo es cuando el tumor aparece después de que se ha completado el desarrollo de la persona, ¿no? La persona crece 2,5 metros, etcétera, y si continúa el tumor puede generar un panhipopituitarismo. La acromegalia, ya hemos mencionado, aparece después de que ha terminado su desarrollo la persona, después de la adolescencia, ¿no? Una persona ya completa su desarrollo y aparece la acromegalia, ¿no? Entonces, ¿qué va a desarrollar la persona? Ya no va a crecer, pero sí van a aumentar el tamaño, el espesor de los huesos, el diámetro de los huesos. Las manos, los pies se hacen gruesos, el cráneo, la nariz puede aumentar hasta el doble, crece la frente, la mandíbula puede protruir hacia adelante 1 centímetro más o menos, la frente se adelanta, la nariz se duplica. Una persona que medía 42 de pronto aparece calzando 48, aparece cifosis, la lengua se agranda. Esto es bueno para que tengan una idea de cómo es la acromegalia. Crecen todos los huesos, a veces se ven en algunas películas estos, en algunos actores. En la familia de los Adams se ve una persona que tiene este problema. Bien, entonces, les había mencionado que la hormona del crecimiento a través de toda la vida va disminuyendo, ¿no? Si una persona, pero hay personas que disminuyen la producción de la hormona del crecimiento de manera exagerada. Entonces, una persona que tiene 50 años puede aparentar 65 años, ¿no? Va a haber una disminución del depósito de proteínas, un aumento de la grasa, la piel se adelgaza, se arruga, pierde masa muscular, la fuerza muscular, etc. Esta es la relación que ya hemos mencionado, ¿no? Entre los 5 y 20 años hay 6 nanogramos, 20 a 40 años 3 nanogramos, 40 a 70 años 1,6 nanogramos. Así va modificándose la hormona del crecimiento. Se ha intentado dar, eh, se ha intentado dar hormona del crecimiento a personas de la tercera edad, lo cual estimula el depósito de proteínas, hay disminución de los depósitos de grasa, sensación de mayor energía, pero tiene efectos secundarios, por lo cual no se utiliza en las personas de la tercera edad. Ya les he mencionado que un exceso de la hormona del crecimiento aumenta el azúcar en mayor cantidad, aumenta la resistencia a la insulina y genera una diabetes, la diabetes de tipo 2, por lo cual no se recomienda usar en las personas. Bien. Y para completar este tema de la hipófisis, vamos a ver la neurohipófisis, que en realidad es un repaso de algunos aspectos que ya no han visto, ¿no? La neurohipófisis tiene células similares a las células gliales, llamadas pituicitos. Produce dos hormonas, la hormona antidiurética y la oxitocina.
La hormona antidiurética y la oxitocina se van a producir en los núcleos supraópticos y paraventriculares y se van a transformar unidas a las neurofisinas hacia la neurohipófisis. La antidiurética, recuerden ustedes, también se llama vasopresina. ¿Dónde actúa la vasopresina? Por el tema del riñón, lo hemos visto en los túbulos y conductos colectores y van a generar la diabetes insípida. A ver, ¿quién sabe qué es la diabetes insípida? Tal vez por cultura general, yo lo han visto en algún tema, alguna materia anterior. ¿Quién sabe la diabetes insípida? ¿Qué es la diabetes insípida? Miren, la palabra diabetes significa salida, en exceso, salida. La diabetes insípida significa como no hay, bueno, se produce cuando no hay hormona antidiurética. Al no haber hormona antidiurética, algo que evite la diuresis, la persona orina en cantidad. He visto un paciente que orinaba hasta 12 litros por día. Imagínense orinar 12 litros por día. Tienes que estar consumiendo agua a cada momento. De lo contrario, puede entrar en un shock, la persona puede fallecer. Esa es la diabetes insípida. ¿Y qué es la diabetes mellitus? Es la salida de orina en gran cantidad, pero mellitus significa miel, viene de la palabra miel, elimina agua con azúcar. Por eso nosotros debemos decir, cuando una persona tiene diabetes por el problema del azúcar, debemos decir diabetes mellitus, pero no decimos diabetes mellitus. Decimos diabetes y ya se nos viene a la cabeza de que, bueno, está mal el azúcar. Está bien, nos entendemos, porque la diabetes insípida no es muy frecuente, no es muy frecuente. O sea, por eso no podemos el apellido, si vale el término, ¿no? Decimos diabetes, ya decimos, bueno, tiene problemas en el azúcar. Pero deberíamos decir tiene diabetes mellitus, tipo 2, tipo 1. Pero, como les digo, nos entendemos. Pero si uno habla de la hormona antidiurética, tienes que decir diabetes insípida, ¿no? Con más precisión, eso nos va a indicar de que no hay hormona antidiurética. Fíjense, la hormona antidiurética va a actuar en el hipotálamo. Recuerden que hemos dicho que el hipotálamo va a actuar dependiendo de la concentración de electrolitos del agua, ¿no? Cuando una persona come una comida salada, hay mucho cloruro de sodio en la sangre y en torno al hipotálamo. Entonces va a estimular la producción de la hormona antidiurética. También tenemos en las aurículas, cuando las aurículas se distienden, hay un excesivo llenado, se distienden los receptores y van a inhibir la secreción de la hormona antidiurética. Y si hay poco estímulo, entonces va a ser el efecto contrario. Lo mismo los receptores o los varoreceptores que por distensión se van a estimular. La disminución de la distensión de los varoreceptores, los que controlan la presión arterial, también van a aumentar la secreción de la hormona antidiurética. Y la oxitocina, que ustedes lo conocen. La oxitocina se libera cuando la persona está en un proceso de parto, contrae el útero. La oxitocina también actúa en las glándulas mamarias. Hay unas células milioepiteliales que están rodeando a los alvéolos mamarios y ahí es donde se libera la oxitocina desde la neurohipófisis y estimula la secreción de leche. La succión es importante. Cuando succiona el bebé, el pezón estimula la producción de oxitocina. Y esto inmediatamente, en menos de un minuto, se libera desde la neurohipófisis y se estimula la producción de leche. Muy bien, hemos terminado. El siguiente lunes vamos a avanzar las hormonas tiroideas. Gracias, hasta luego.
Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.